Todo aquello que se transmite tiene que tener muy buena señal. Escucha todos los lunes, en punto de las 10 de la mañana, en Promo Estéreo. Antídoto. Acompaña a Josie y a Jerry, especialistas al micrófono, porque la mejor fórmula en comunicación tiene Antídoto. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy lunes 26 de junio, preparándonos para la temporada de lluvias y bueno, pues hoy empezamos con muy buen humor. Yo soy Jostres Palacios, me acompañan Jerry García Sea, somos publirelacionistas de Ideas ICM, nos acompañan el día de hoy un invitado especial que nos va a hablar sobre la industria de la marketing en el sector farmacéutico. Él se llama Rubén Salazar. Más adelante les vamos a dar más información de este invitado tan especial. Y bueno, pues el día de hoy también le quiero dar las gracias a Connie, que siempre está muy al tanto de todos nuestros pormenores, información y demás aquí en los controles. Gracias, Connie, como siempre. Y bueno, pues a partir de este fin de semana ya se puede escuchar Podcast Antídoto en Spotify, también Spreaker, donde pueden encontrar los capítulos buscando Promo Estéreo. Y bueno, pues en vivo, exacto, para ver cómo lo grabamos en vivo, pueden vernos en Facebook Live de Promo Estéreo todos los lunes a las 10. Todos los lunes en vivo para que nos vean cómo amanecemos el lunes todos despiojados. Así es, pues bueno, Jerry, ¿qué novedades me traes el día de hoy? ¿Cómo están todos? Pues hoy es 26 de junio, hoy es cumpleaños de Andrea Lagarza, nuestra socia. ¿La güera? La güera. Felicidades, Andrea. Felicidades, Andrew. Vamos al día 177 o 177º del año. Ok. Lo que significa que quedan 188 días para que acabe este año. Hoy es Santo de Juan, pues fue la noche de San Juan. Santo de Pablo, David y Pelayo. Hoy se conmemora en el mundo el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que tiene que ver con los también, pues las drogas. Día Internacional del Apoyo a las Víctimas de la Tortura y de la Preservación de los Bosques Tropicales. Y en México es Día del Pedagogo y del Patólogo Clínico. Muchas felicidades. Ok. Felicidades a todos ellos. En un día como hoy, fíjense que hoy, en 1248, en Hamelin, Alemania, pues pasó la leyenda del flautista de Hamelin, en la que 130 niños fueron raptados o reclutados, ¿no? Para algún motivo que nunca se supo que había pasado, pero de ahí viene la leyenda del flautista. En 1977, en Estados Unidos, es el último concierto de Elvis Presley en Las Vegas. En 1997, en Londres se publica por primera vez Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de J.K. Rowling. Y en el 2000, en Londres se presenta oficialmente el primer borrador del genoma humano, como lo conocemos actualmente. Pero bueno, el tema que nos atañe hoy, antes de seguir, pues es nuestra ortografía, ¿no? Como cada lunes tenemos nuestros consejos de lunes de ortografía. Y como dato curioso, hoy les traigo unas curiosidades del idioma castellano. La palabra más larga reconocida por la Academia de la Lengua Española es electroencefalografista. Ok. Tiene 23 letras, ¿no? Y otra curiosidad, en el término centrifugados, todas las letras son diferentes y ninguna se repite. Me acordé de la pantera rosa en cómo sale de la secadora. Sí. Y luego se plancha. Y se esponja. Sí. La palabra oía, oía, tiene 3 sílabas en tan solo 3 letras. Y en aristocráticos, cada letra aparece 2 veces. Bueno, ya sé que no está tan bueno. Como Don Gato, te digo que tienes ahí a Don Gato y su familia detrás. Exacto. Y bueno, las abreviaturas que pueden ver en nuestras redes sociales. Para abreviar 5 litros es 5L, no 5LTS con punto decimal. Es que no se pone punto decimal en estas símbolos, porque no son abreviaturas, son símbolos, ¿no? Como 8 metros es 8M, 24 horas 24H. Muchos ponemos HRS y está mal, debe ser solamente H, ¿no? Y aquí pueden ver en las redes sociales todos los que comentamos. Y bueno, finalmente, ¿cuándo escribir la coma? La coma pues es esta que a veces se nos olvida poner y puede cambiar completamente un enunciado, ¿no? Y normalmente se pone antes de, pero, más, aunque, si no, con que, así que, de manera que, y también se pone después de esto que, es decir, a saber, pues bien, ahora bien, etcétera. Y bueno, visiten nuestras redes sociales, @podcastantídoto en Instagram para que vean todas estas pues consejos que damos todos los lunes sobre ortografía. Vamos al refrán de la semana, así como que nadie sabe dónde está, a ver qué abre la página. Ah, mira, este está bueno. Está bueno ser pelón,
pero no de a tiro de raíz, porque no siempre es acertado llevar las cosas a los extremos. Es como bajarle 2 rayitas, ¿no? Está bueno ser pelón, pero no de a tiro a raíz. Ándale. Ese ni creo que sea mexicano. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre comunicación de farma, que es muy interesante y es muy controversial porque interviene mucha ética, intervienen muchos bloqueos por parte de las autoridades, por parte, bueno, en la agencia que hemos llevado muchas cuentas de farma, siempre nos hemos enfrentado con esos bloqueos que no puedes decir la sal, o si dices la sal no puedes decir el laboratorio en un comunicado, porque te ponen bloqueos de la Secretaría de Salud y en Estados Unidos la FDA, y entonces eso lo hace que sea una comunicación con mucho más estrategia detrás para poder decir las cosas, para poder ser éticos y en México es un país donde nos autorrecetamos, ¿no? No vamos mucho al médico y nos decidimos qué tomar, y eso es lo que quiere evitar también las empresas farmacéuticas, o deberían querer evitar. Yo creo que sí lo quieren evitar, porque eso al final del día perjudica. Un medicamento te hace mal porque te autorrecetaste y vas a culpar a la marca, ¿no? Entonces es algo que está muy regulado. Pero vamos a platicar con Rubén sobre cómo la industria ha ido cambiando desde los 90s. Él estuvo en una farmacéutica muy grande en los 90s. Y cómo ha cambiado de esos tiempos a la actualidad, ¿no? Como ¿Se puede decir en dónde ha estado trabajando? Claro, ahorita que veamos su currículum, exacto. Sí, es que eso no hace como, no voy a decir el comercial. Pero ahora la ética y la autorregulación en las empresas farmacéuticas los limita de muchísimas actividades con medios de comunicación y con los médicos. Cuando antes se podían llevar a los médicos a cualquier congreso en cualquier parte del mundo, darles regalos sin límite de costo, igual los medios de comunicación, ¿no? Invitarlos a viajar, a comer, a beber y vestirlos y calzarlos muchas veces hasta para un torneo de golf de farma que me llegó a tocar a mí. Y ahora cómo está muy regulado y cómo ha cambiado y cómo esas estrategias tienen que cambiar para poder seguir teniendo una buena comunicación y poder llegar a que la gente conozca pues el producto, ni siquiera el producto, sino el padecimiento y las opciones que hay para poder combatir un padecimiento, un cuadro patológico, ¿no? Así es. Y pues vamos al primer corte. Y volviendo, presentamos a nuestro invitado del día de hoy. Hoy es un buen lunes, hoy vamos a tener un buen programa, así que no se vayan. Esperemos que así sea. Vas a ver que sí. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Pues regresamos y bueno, pues como les comentaba, Jerry García Sea, tenemos el día de hoy un invitado especialista en marketing de consumo y de farma. A mí me gustaría presentarlo muy brevemente. Él estudió en la Universidad Iberoamericana y empezó su carrera profesional en Procter & Gamble, lugar donde trabajó 3 años. Y ya tenemos 2 coincidencias, ex-UIAs y procterianos. Sí, bueno, somos buenos, mi hermano. Sí, claro que sí, mi Jerry. Y luego, bueno, después trabajó por 19 años en Bayer. Yo sí me voy a echar el comercial, pero para que entiendan el contexto y el antecedente y el por qué está el día de hoy Rubén para hablar sobre 19 este tema. años. Oye, la creación estuvo buena. Pero bastante. En distintos países, ¿no? Lo cual lo vuelve todavía más interesante porque él ejerció como el marketing manager de la región Latinoamérica en Estados Unidos, también fue Global Brand Leader en Estados Unidos también, fue General Manager Consumer Care en Venezuela. Entonces eso también pues vuelve interesante pues su trayectoria al interior de Bayer. Y posteriormente también en Venezuela fue General Manager Consumer Health dentro de Merck Group, lo cual también pues tuviste muchos años, 17 años creo me comentaste el otro día, estuviste fuera de México. Así es. Y en los últimos años ya de manera independiente, bueno, él ha creado pues una agencia también de marketing, MD Ideas, ¿no? Y bueno, pues está por emprender, se ha vuelto más bien emprendedor y está por lanzar un producto al mercado, estén pendientes. Y bueno, pues Rubén, ¿cómo estás el día de hoy? Primero que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad que muy contento de ser la primera vez que me invitan aquí a este programa maravilloso. Sé que no tiene mucho tiempo, pero lo que he escuchado, lo que he visto en las transmisiones, realmente es una plática
profunda, es una plática formadora, pero al mismo tiempo interesante, al mismo tiempo que no es un formato tan cuadrado, ¿no? Y eso fue lo que me encantó, y muchas gracias por la invitación, y esperemos que podamos hablar, pues, lo bueno y lo no tan bueno de la industria, ¿no? Porque al final del día creo que lo más importante es decir, ¿no? Las cosas que han sido bien manejadas durante el tiempo, las cosas que han ido evolucionando, y ciertas cosas hoy en día que las prácticas se mantienen, a lo mejor con una dinámica distinta, pero al final pues estamos claros, ¿no? Que en la parte farma pues tenemos ahí dos rubros, ¿no? La parte ética, la parte de prescripción, y por otro lado la parte OTC, que claramente pues el marketing tiene matices distintos entre uno y otro. Para los que no saben, OTC saben, es over the counter. Exacto, ¿podrías explicarnos la diferencia? Así es. Sí, mira, es muy sencillo. Muchas veces las gentes pensarían que es igual el marketing de todos los medicamentos, y no, hay diferencias importantes. Uno es los productos que siempre se tienen que prescribir al consumidor o al paciente en este caso, depende cómo le queremos llamar. Al final del día pues es la persona, es el ser humano, simplemente juega un rol distinto, ¿no? O es el paciente a través del médico o el consumidor a través de una comunicación, pues en cualquiera de los medios que ya conocemos. Y por otro lado, insisto, bueno, este tipo de comunicación para la parte de prescripción, pues obviamente tiene muchas más limitantes que una parte OTC. ¿Por qué? Porque son medicamentos de especialidades donde naturalmente tenemos que seguir las recomendaciones del médico. Son controlados, ¿no? Controlados, exactamente, ¿no? Sí. Y por otro lado, pues estamos en los medicamentos OTC. ¿Qué ha pasado con estos medicamentos? Es decir, durante el tiempo, hace muchos años, eran productos que también, ¿no? Los ingredientes activos necesitaban una prescripción médica. Después de muchos años de probar que son seguros para el uso de los consumidores, pues cambia su estatus y ya te dicen, ahora ya es un producto que tú lo puedes publicitar masivamente. Y cualquier consumidor puede ir a una farmacia, puede ir a una tienda de supermercado, autoservicio, para conseguirlo. Insisto, hay pues obviamente distintas formas, ¿no? de comunicar los beneficios de estos productos. Pero ese es el OTC, over the counter, libre de prescripción, o sea, no hay restricciones, insisto, para su consumo. ¿Por qué? Porque se ha probado que es seguro para ¿Qué es una aspirina? ¿Qué es una aspirina, un Alka-Seltzer, ¿no? antiácidos? ¿Viagra dónde entra? Pues no, Viagra es controlado. Pero se habla abiertamente de Viagra, ¿no? No se puede, ¿no? Exactamente, ¿no? Esos son medicamentos que en la actualidad también revolucionaron la industria. Naturalmente las farmacéuticas quieren dar a conocer cuáles son los beneficios de cada uno de los diferentes ingredientes activos, pero sin duda no se puede, ¿no? Están controlados, excepto en Estados Unidos, donde sí las regulaciones cambian, ¿no? Pero yo podría decir que mucho en el segmento de Latinoamérica siguen estando, si tú no puedes hacer una publicidad masiva de productos controlados o productos, como dicen, de prescripción médica. Pero sí, este tema es controversial, ¿eh? Y después les tengo algunas anécdotas de ese tema de los productos de disfunción eréctil. Pues es que ese es un gran ejemplo, porque cuando trabajábamos tú y yo en Hill & Knowlton para Pfizer. Que llevamos Viagra. Llevamos Viagra con Wendy, ¿te acuerdas de Wendy? Sí. En ese tiempo había anuncios en la televisión. Salía Pelé y decía, habla con tu médico. Yo lo haría, la pastilla azul. Y se veía el logo de Pfizer. Pero jamás decías Viagra, no se podía decir Viagra. Exacto. Y también los comunicados que hacíamos, nunca mencionamos Viagra. Ya en la conferencia de prensa algún medio decía, esto es Viagra, ¿verdad? Dice, sí. Pero no podías publicitarlo activamente, ¿no? O sea, tenía que ser una respuesta que alguien se le pregunta. Así era la comunicación, ¿no? Ese es un gran ejemplo. Sí, ¿no? Y particularmente todo el tema de la disfunción, ¿no? En su momento ustedes saben la historia, que realmente pues fue una respuesta secundaria al medicamento, ¿no? Que no fue desarrollado para eso, en su momento Viagra. Y de ahí pues las demás farmacéuticas empezaron a desarrollar ingredientes activos ya con la función específica de la disfunción eréctil. Sildenafil. Era un vasodilatador, ¿no? Sí, así es, era un vasodilatador. Es un vasodilatador, ¿no? Sí. Ok, bueno, y para iniciar el tema o para entrar más en profundidad, ¿cuáles son las características del marketing de Pharma? ¿No? Bueno, ya dijiste que se divide en dos, ¿no? OTC y los que no, pero ¿cuáles son las características principales? ¿Por qué es una subespecialidad o una especialidad de marketing todo lo que tiene que ver la comunicación de Pharma? Pues ahí les va, ¿no? Un poco cuál es mi visión en relación a esto. Yo creo que lo más importante es, y eso la verdad es que engloba a ambas, debería englobar a todo, digamos, no solamente a los medicamentos, a todo lo que tú haces comunicación o publicidades, pues la responsabilidad que tienes de la salud del consumidor final, ¿no? Del paciente, del consumidor. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien, ¿no? Y bueno, yo que estuve en otras empresas también de consumo, pues se vale, ¿no? Hacer comunicación donde tú
pues tratas de ser lo más, digamos, exacto en los beneficios que le das, pero al final del día pues quieres vender, ¿no? Es la realidad, o sea, no es que todo el mundo dice no voy a hacer publicidad solamente para que la gente lo conozca, sino para que realmente atraigas pues su atención, diga, ¿sabes qué? Prefiero comprar este producto en lugar de este. Pero particularmente en la industria farmacéutica lo que es importantísimo es eso, ¿no? Tener la conciencia que estás hablándole y tratando con la salud de cualquier persona, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? A la gente, no lo ves como persona, piensa que es tu mamá, que es tu papá, que es tu hijo, ¿no? Entonces, ¿tú qué le dirías? ¿No? Que realmente tiene que ser cosas que no sean engañosas y que es una gran responsabilidad. Yo diría que esa es la principal parte. Insisto, no digo que la demás publicidad de otros segmentos no lo haga, pero aquí tenemos que ser todavía mucho más cuidadosos con eso y ser mucho más conscientes de lo que estamos haciendo. La otra es lo que decía ayer al principio, ¿no? Del programa, la regulación que existe en la publicidad, ¿no? Eso también lo hace, miren, yo me acuerdo en mis inicios, ¿no? De gerente de marca, un entusiasmo y demás, y querías decir cualquier cosa de los productos que manejabas, y te encontrabas en su momento donde tú sometías a las autoridades y, ¿no? Casi era como un borrador, ¿no? Que de todas las palabras casi te tachaban las mitad, ¿no? Sí. Y decías, tengo que volver a empezar a hacer todavía una comunicación que sea más asertiva y que las autoridades me la puedan aprobar. Ya era Conducef. Sí, lo que pasa es que te voy a decir, antes, ¿no? Realmente, pues toda comunicación que hacía pasaba por una junta revisora, ¿no? En su momento no importa el nombre del organismo, pero te tenían que aprobar, ¿no? El radio, televisión, prensa, pues como, la publicidad tradicional. Después cuando empieza toda la parte de redes sociales, eso también generó, ¿no? Precisamente todo un cambio en la forma de aprobar. ¿Por qué? Porque antes eran como que muy específicos los canales donde podía hacer publicidad. Hoy en día, bueno, son diversos, bueno, como este programa, ¿no? Al final del día, que ya hoy en día la gente, ¿no? A través del celular, a través de muchas cosas, pues tienes contacto con lo que existe. Entonces, les decía, uno es eso, la parte de la responsabilidad, dos, la parte de la regulación, que tienes que buscar cómo decir lo mismo, que la gente lo entienda, pero, insisto, no, mira, ahí le veo una anécdota, ¿no? Que muchas veces te decían, no sé, este analgésico ayuda a quitar el dolor de cabeza. Entonces la junta te decía, no, espérame, Rubencito, no se puede, ¿no? Tiene que ser, puede ayudar a quitar el dolor de cabeza. O sea, no puede ser tan categórico. Independientemente que tus indicaciones dicen, ¿no? Contra el dolor de cabeza, para aliviar el dolor de cabeza, la visión de las autoridades es, bueno, sí, pero sabemos que cada organismo es distinto, cada persona es distinta y puede ser que le funcione, puede ser que no. Entonces, como les digo, ¿no? Son detalles que al final del día, con el tiempo, con la experiencia, con los conocimientos, pues ya cuando tú te vas con tu agencia de publicidad y vas a desarrollar algo, pues ya le pases esos tips, precisamente para que no pasen, y usted lo sabe, ¿no? Aprobación tras aprobación, quítale, cámbiale, pone. Entonces, bueno, yo diría que por ahí es eso, ¿no? Y la tercera es la especialización que hablamos también al principio, ¿no? Hablando de la parte farma, no de la parte OTC, de la parte farma, pues que cada vez, ¿no? Esa comunicación tiene que ir muy dirigida y obviamente pues las especialidades van cambiando, van evolucionando. Las enfermedades también van evolucionando. Y las enfermedades van evolucionando, ¿no? Y el ser humano. ¿Y el ser humano? O sea, sí, la verdad es que ahora sí que eso, ¿no? Es el conjunto precisamente de estos elementos que ustedes acaban de mencionar, que al hacer comunicación, claro, aquí es hacia el médico, ¿no? El que realmente al final pues tiene que, bueno, a ustedes seguramente les ha pasado, ¿no? Que vas al médico y ves ahí, ¿no? Los visitadores médicos, cada quien con su portafolio, ¿no? Sí, y fíjese cómo evolucionó. Antes llegaba es comunicación, ¿no? Llegabas el visitador médico con tu portafolio y sacaba las muestras y sacabas el folleto y el médico pues solamente decía, mi hermano, yo tengo que atender a mis pacientes, o sea, no tengo el tiempo para estar recibiendo todo el día 10 visitadores médicos de distintas empresas. Hoy eso cambió muchísimo, ¿no? Que toda esa comunicación, pues ya todo es digital, ¿no? Y ya el médico, pues se las haces llegar, ¿no? A través de diferentes medios, que si bien se mantiene la visita hacia el médico, el contacto, pero cambió. O sea, hoy en día las empresas dicen, prefiero, y el mismo médico te dice, mira, empresa, ¿no? Laboratorio, empresa farmacéutica, mándame todo lo que tengas a través de medios digitales. Yo me instruyo, si necesito preguntas, bueno, ya sé dónde llamar, y antes era uno a uno la comunicación, ¿no? Porque no existía todo este tipo de herramientas. Sí, también importa mucho también las muestras médicas que le dejaban al médico para que probara, para que le regalara a sus pacientes. La verdad es que tú vas al médico, te hace tu receta, te dice, espérame, te abre el cajón y dices, ya me aquí te la tengo. Y bueno, pues no estaba preparado, pero... Sí, estas características son retos.
al final de cuentas. Son ¿no? retos, sí. Porque al final de cuentas la responsabilidad que se manifiesta en una verbalización, ¿no? Que a su vez se convierte en una publicidad, en un flyer, en un comercial, ¿no? Pues tiene que ser sumamente cuidadoso, porque estás influyendo en un hábito de consumo que afecta a la salud de los ciudadanos. No, y mira, ¿no? Y también tomando un poco los comentarios iniciales, ¿no? En Europa y Estados Unidos el tema de la automedicación es distinta, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿por qué? Porque también los sistemas de salud son más avanzados. Tienes acceso, la gran mayoría de la población tiene acceso a una buena, pues... Ahora, no demeritemos el sistema de salud en México, ¿eh? Porque No. yo creo que un ciudadano en México, a diferencia de otros países como Canadá, por ejemplo, que es un caso que conozco bien, aquí tienes una gran variedad de médicos privados, desde de muy bajo costo hasta el más alto, ¿no? Pero también tienes sistemas de salud que, bueno, son cuestionables, pero al final de cuentas sí tenemos un gran abanico de posibilidades. Sí, no, sin duda, ¿no? Sí. O sea, no digo que sea malo nuestro sistema. Lo que pasa es que hay países como, vamos a poner ejemplo España, les da tanto miedo mal recetar a alguien que tú vas y te dices que sientes así, toma paracetamol y un vaso de agua y te vas. Y no te da nada. Hasta que En vuelvas Canadá a es sentirte así. mal, vuelves a ir. O sea, es protegerse, pero también aquí en México a lo mejor es lo opuesto. Vas y aquí está receta con 10 cosas y vas y te cobran 5,000 pesos en la farmacia y dices, puta. Sí, Son modos. son modos, ¿no? Exactamente. Pero Como no te te, decía. no se te ocurre enfermarte en Europa del estómago, Canadá? una infección, porque dices, bueno, ¿dónde consigo aquí algo sencillo como un Bactrim? Tienes que hacer una cita, pagar 250 euros, que te la manda a una farmacia especializada. O sea, es más complicado por ese miedo, ¿no? Sí. Así es, sí, es más complicado, ¿no? Y también es el acceso, ¿no? Porque muchas veces yo siempre digo, ¿no? Que dentro de Latinoamérica, no solamente México, yo sí he visto, ¿no?, unas realidades distintas en las grandes ciudades y en las ciudades que no son tan cosmopolitas dentro del mismo país, ¿no? O sea, Claro. independientemente que el sistema de salud trata de, ¿no?, atender a todos los pacientes, pero y lo vemos, ¿no? Muchas veces las clínicas están abarrotadas, ¿no? Muchas veces las clínicas no tienen el espacio, y de ahí es que en México, insisto, no solamente es México, muchos países de Latinoamérica, la automedicación se ha hecho mucho más grande, y de ahí que las autoridades dicen, no, espérame tantito, ¿no? O sea, yo no quiero que todo el mundo agarre como ahora, tú sabes, ¿no? Ahora todo el mundo dice, ya nos sentimos médicos todos, ¿no? Ya casi ibas con el médico, oye, ¿sabes qué me duele acá? Y entonces casi vas con el médico. Fíjate, ya busqué en internet y me están diciendo que este ingrediente activo es el ideal. Entonces casi el médico te dice, bueno, pues entonces ¿para qué vino, no? Por la receta. Por la receta, ¿no? Porque si no, ¿por qué nos empezamos a sentir médicos? Y son de las cosas, ¿no? Que la industria, es decir, es bueno la información, pero hay que saber que hay una responsabilidad muy grande del médico y de los comunicadores, en este caso para la parte OTC, para decirle al consumidor, mira, estas son las características que requieres de un medicamento y este es el ideal para ti, pero no te automediques, ¿no? Eso es un mensaje que a nivel internacional se genera, ¿no? A través O sea, de es la transversal. FDA. Es transversal, totalmente. Tú, ¿no? tú que ejecutaste en Colombia, Venezuela y Estados Unidos, es un mensaje constante en todos estos países. Sí, pero fíjate, yo me acuerdo, ¿no? Particularmente te va como, no tanto, digamos, desde el punto de vista de la industria, de repente como un paciente que tuvo algún accidente no tan grave, llegó a una clínica a la madrugada, etcétera, y en ese momento te dicen, a ver, ¿no? ¿Tu escala de dolor cuál es, no? Del 1 al 10, no, pues y casi, aquí un amigo me dice, dile que 10, mi hermano, porque si dices 5 te vas a quedar ahí hasta el otro día hasta que te atiendan. No, a lo que voy es que, fíjate, pasa eso, como insisto, no era una situación muy complicada, pero me llamó mucho la atención que en su momento, ¿no? Me dicen, a ver, usted necesita un analgésico o un antibiótico, y aparte de que me dan la receta, me dan una hoja impresa donde aparece ahí precisamente las características de lo que me están recetando, ¿eh? O sea, de alguna forma era como una información, eso fue en un hospital, ¿no? Que llegas a urgencias. Sí. Y dije, oye, pues qué bien, ¿no? Qué bueno que de alguna forma estás haciendo conciencia al decirle a la gente, bueno, ya es tu tema si lo lees o no, ya es tu tema si te informas o no, pero por lo menos sabes lo que estás tomando, ¿no? Y para qué sirve. Entonces, digo, son buenas prácticas que muchas veces en otros países se podían adaptar, y eso hace que la automedicación pues cada vez sea más responsable y no cada vez sea más irresponsable. Fíjate que en mis tiempos mi madre nos medicaba responsablemente, porque tenía un libro que era como la sección blanca, O sea, el y se llamaba PLM. Valdemecum. Bueno, Entonces, el Vademecum. Ajá, y entonces veía tal medicamento, contraindicaciones, reacciones secundarias, este seguro, órale. No le pasa nada a mi Jerry, este se lo toma y está perfecto. Y es que antes no te pedían receta.
Sí, comprabas cualquier medicamento, diazepam, y ese libro lo pedías. lo tenían también en las farmacias. Claro. Y lo tenían también claro. los médicos. Mi mamá tenía uno. El suyo. Ah, ya entiendo por qué las prácticas Ahora. Ya entendemos a Bayer, Ya, porque ya. ¿de dónde salen Esas adicciones no vienen de nada. No vienen de gratis, ¿eh? Y esa Vienen de ahí. automedicación tampoco viene de la nada. No, pero es cierto, tomo tu comentario, ¿no? Ese libro, ese Bademec, con su momento PLB, bueno, etcétera, ¿no? Dependiendo de la marca. Pero era una cosa que cuando uno trabajaba en la industria, por supuesto, es como la Biblia, ¿no? Que decías, pues ahí donde tú veías, ¿no? Todos los medicamentos que en su momento podía recetar el médico y te daba, pues, las características en general. Eso, pues, con el tiempo, es como igual como la guía telefónica, ¿no? Claro. Que la tenías en tu casa y decías, bueno, pues, habrá gente que es un poco más, que le gusta investigar más, ¿no? Inquieta. Exacto. Curiosa. Curiosa, inquieta. Y decía, a ver, déjame ver qué me están recetando. Pues ahí ibas con tu libro de petete, una cosa así, Sí. pesaba, lo agarraban también para darte, Para como si te portabas mal y órale, papá. ¿no? Entra alguien a robar tu casa y se lo aventabas y ya. Exacto. Oye, bueno, y ejecutaste y tú tienes experiencia profesional en Venezuela, ¿no? Lo cual se me hace, pues, actualmente hay mucha polémica alrededor de este país, ¿no? ¿Cuál fue el mayor reto o complejidad o dificultad que enfrentaste en este país y cómo lo resolviste? Digo, con tantos años de experiencias, de tener unas anécdotas profesionales. De todas, afortunadamente, ¿no? Yo, fíjate, particularmente Venezuela era un país en el cual, no solamente para nosotros como empresas, sino para muchas industrias, por una situación compleja de pagos del gobierno, es decir, ¿no? En su momento, pues el tema del acceso a las divisas, pues siempre ha estado controlado, pero hace algunos años atrás aún más. Entonces, ¿qué pasaba, no? Entonces, cualquier industria, y particularmente en la farmacéutica, decía, a ver, yo tengo que importar al país X número de productos de mi casa matriz o de una planta cercana, porque en Venezuela son pocas las empresas que tienen plantas productivas. Nosotros teníamos una, sí, pero insisto, no es el común. Entonces tú decías, no, bueno, tengo que importar 1 millón de estos productos, 500,000 de acá, 100,000 de acá, bueno, etcétera. Y al final, pues, en su momento, la parte monetaria del país y de asignación de divisas te decía, sí, bueno, perfecto, a ver, impórtate, es un ejemplo, ¿no? 100,000 aspirinas. Yo te voy a dar en su momento, ¿no? Para que tú lo puedas pagar a tu casa matriz o del país donde estás importando el producto. Y bueno, te hicieron. Y desafortunadamente, pues por la situación económica, todos esos pagos no llegaban, ¿no? No llegaban. Entonces llega un momento que también y eso se los digo, ¿no? Como industria farmacéutica, decías, tengo una responsabilidad, ¿no? Más allá de hacer negocio, como cualquier empresa, decías, bueno, ¿cómo hacemos si no me están dando los recursos el gobierno para poder hacer mis pagos? Es como tu proveedor, ¿no? Yo traigo el producto, pues tengo mi proveedor que es la planta que está en Colombia o en Alemania, pero tengo que pagar. Entonces decíamos, bueno, ¿qué hacemos, no? Y de alguna forma creo que la industria, y eso fue parte de los retos, ¿no? Cómo fuimos negociando con el gobierno que de alguna forma todos esos pagos pues se hicieran de forma regular o tratar de que se cumplieran, cosa que no pasa en otros países, ¿no? O sea, la verdad, es como que, bueno, yo lo importo, lo pago, lo distribuyo y se acabó el problema. Consigo mis recursos y se lo pago. Entonces, eso siempre fue un tema muy complicado en Venezuela, en el cual de alguna forma pues muchas de las empresas se vieron afectadas. ¿Y qué pasaba? Y eso, desafortunadamente, pues es una realidad que existe hoy en día, ¿no? Que muchas veces, pues no tienes los medicamentos que necesitas, ¿no? O sea, en general. Y muchas veces la gente que tiene los recursos, pues dice, bueno, ¿cómo hago para que alguien me lo envíe de otro país, no? Fíjense, alguien en su momento, ¿no? Decía, a ver, ¿cuál es el principal miedo en Venezuela? ¿No? Es como extranjero. Escasez. No, fíjate que no, bueno, sí, pero yo le decía, ¿sabes cuál es el principal? Que tenga un accidente. Okay. Y que tenga que ir en ese momento, ¿no? A un hospital, y que en ese momento no tengan el medicamento que yo requiero. A eso me refería con escasez. Sí, sí, como que uno tiene la percepción sí. desde afuera que no van a tener el medicamento que yo necesito. Sí, pero digamos, hay medicamentos que dices, bueno, a lo mejor me duele la cabeza, tengo el estómago, bueno, no sé. Hay algunos remedios hasta caseros que en ese momento, cuando hay escasez, pues los usas. En la industria era un punto, ¿no? Que tú decías, oye, yo no quiero, ¿no? Que en ese momento, ¿no? Un venezolano, insisto, pongámonos en los zapatos de que tengo un accidente en la calle, llego en ese momento y necesitas un medicamento en particular. Y si no lo tienes, pues no es que digo que te mueras, pero posiblemente tienes una afectación a largo plazo porque no te dieron el medicamento necesario. Entonces yo creo que los retos más importantes era eso, ¿no? O sea, fíjate, es el abasto, ¿no? Más allá que la comercialización y la publicidad,
¿Por qué? Porque en su momento pues no tienes tantos productos disponibles en el mercado. Entonces, ¿quién ganaba la batalla? Quien tenía la mejor forma de negociar para tener la mayor cantidad de productos en el mercado disponibles. Disponibilidad. Hay ahorita un producto que está escaseando, ¿no? Que es un ansiolítico. Ribotril. Ribotril. No, clonazepam. Porque hubo este TikTok en donde los chavos empezaban a tomar esos los retos. Sí. ¿No? Ajá. Entonces, no sé si la farma lo detuvo o algo, pero durante meses no hubo. Creo que ya regresó espero. Hay mucha gente que lo usa. Sí. Es de primera necesidad para ciertas personas. No, mira. Para las crudas. Para las crudas. Sí, bueno, mira, no, ¿Te tomas un ansiolítico para la cruda? No, hay crudas que a veces estás un poquito ansioso, entonces te puedes tomar unas gotitas, pero no lo estoy recomendando a nadie. No es que uno amanezca así un poco tembloroso, simplemente es necesario de vez en cuando, ¿no? No, pero mira, no, yo creo que esos retos, ¿no? En esos países que económicamente tienen otras características, ¿no? Y no digo por el tipo de gobierno, simplemente por mil cosas, ¿no? O sea, que no se trata de polemizar en temas de gobierno o política, simplemente son cosas que uno vivió y que tú veías la diferencia con otros países latinoamericanos, ¿no? Para ser más todavía, ¿no? Específico en el contexto, ¿no? Porque muchas veces Estados Unidos, Europa, sí, son distintos, pero en Latinoamérica sí fue todo un reto. Y ahí todavía, fíjense, ¿no? Yo creo que no estoy seguro si hoy, en este año todavía, pero la publicidad seguía siendo todavía, como fue en México hace muchos años, que todo lo tienes tú que someter a las autoridades. Hoy en día en México es más un tema de autorregulación, donde al final, ¿no? Si hay algo que estás diciendo que no está padre, que no es lo cierto, que no es lo que debe decir, pues tu competidor inmediatamente levanta la mano y dice, oye, espérame tantito, ¿no? O sea, estás haciendo algo que no es ético porque estás, pues hacen los productos maravilla, ¿no? Yo creo que todos los hemos escuchado, ¿no? Que de repente escuchas un producto y que a lo mejor uno que estuvo en la industria dices, caray, o sea, no me digas que esta cosa puede hacer esto por un consumidor. ¿Y quién te marca ese límite? Más allá de la autoridad que regula lo que se puede y no se puede, ¿dónde se cruza la línea entre lo ético y lo no ético en cuanto a comercializar ciertos productos? Yo creo que es bien, fíjate, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, viene de... ¿Cómo explicarlo? De los altos mandos de las corporaciones. ¿Se me explicó? O sea, yo creo que es una cosa que permea a las organizaciones. Cuando un director general o un CEO dice, prefiero no hacer negocio, cuidar mi ética, mi reputación, a dar ciertos incentivos, cosas que al final no son éticas para tener un mayor número de ventas en ciertos productos o en ciertas categorías. Yo sí creo que viene mucho de las cabezas, ¿no? En su momento, ¿no? Que dicen, yo recuerdo, ¿no? Y me tocó vivirlo, ¿no? Estas empresas que decían, preferimos, porque hay países, sabemos, ¿no? Que la corrupción está cañona, ¿no? Insisto, no solamente de Latinoamérica, a los otros países internacionalmente, y que claro, ¿no? Te decían, oye, Rubén, ¿por qué no hacemos esto? Mira, podemos traer un medicamento así y por abajo del agua. Entonces decían, no, nosotros como transnacional tenemos que cuidar primero la acción a nuestros accionistas, porque cualquier cosa que sucede en un país rebota a la acción de esta empresa. Entonces dices, prefiero aquí ser ético y no entrarle a ese juego, porque hay empresas desafortunadamente locales, ¿no? Que es distinto, ¿no? El juego es distinto a nuestra farmacéutica. Porque lo local es, bueno, yo soy el dueño, es mi billete, yo quiero vender, soy ético, pero es mi billete, es mi inversión. Claro. A una transnacional que dice, no, espérame tantito, ¿no? O sea, aquí tenemos que cuidar la reputación mundial de esta empresa. Entonces los lineamientos ahí cambian, ¿no? ¿Y crees que en Estados Unidos son más arriesgados en eso o con respecto a Colombia y Venezuela, que son los otros dos países en los que trabajaste en Bayer? Es decir, ¿hay un país más arriesgado en cuanto a la ética? Híjole. Ay, buena pregunta esa, ¿eh? Eso sí me pusiste a pensar más. Porque me imagino que ha de incidir también ahí el aspecto cultural. Sí, o sea, Estados Unidos son super corporate, pero también a veces se salen con unas que sorprende al mercado, ¿no? Sí, bueno, es que mira, Estados Unidos es una sociedad, ¿no? A veces polarizada, ¿no? O sea, como digo, ¿no? Por un lado son muy éticos, pero por otro lado como que no. O sea, es como que, ¿no? Muchas veces tengo que cuidar mi imagen, pero la realidad es otra. Como... No se muestran como los hispanos que somos, ¿no? Que de repente, pues así nos gusta esto y así somos, ¿no? Como ya, no, es que lo que debe de ser es esto, aunque muchas veces pase otra cosa. Insisto, y no estoy en contra, simplemente son experiencias propias que yo viví. Lo que sí creo que, por ejemplo, ¿no? Pues yo en donde veo un poco más, pues no arriesgado, pero sí distinto, es en lo que decíamos de los medicamentos, que tú puedes hacer publicidad mucho más abierta de todos los medicamentos de prescripción médica. Como que bien que su consumidor, ¿no? Su población está más educada para poder decir si me lo tomo, no me lo tomo,
hago awareness de la marca. ¿Será que si es una población más educada en cuanto al uso de Por medicamentos? eso te dije, ¿no? No lo sé. Puede ser. Puede ser, ¿no? No, me llama la atención, porque sí, aparentemente sí, pero hay mucha A ver, cuando escuchas un drogadicción. anuncio americano de un medicamento para la arteriosclerosis, algo del corazón, dos terceras partes del anuncio son todas las contraindicaciones Exacto. que tiene. Y si lo tomas, o sea, a veces te dicen, no tome Alexa si es alérgico a Alexa. No, pues obviamente. No. O sea, ¿Cómo va a ser, no? se cubren contra todo en un Exacto. anuncio de 1 minuto. Lo que dice Jerry es muy cierto, ¿no? Parecería, pero por otro lado, bueno, tú lo sabes, ¿no? Mira, en Estados Unidos las demandas contra las farmacéuticas, ya sabes, el 1-800 demándame, ¿no? O sea, es así, ¿no? Si usted tomó tal medicamento... En el año entonces- tal... Sí, tal vez porque la sí. regularización es mucho más fuerte y por ende se ven más forzados a ser éticos, ¿no? Sí, o sea, te ¿Podría digo, ser? ¿no? Estos sistemas de salud son distintos, hay muchas cosas, pero al final Muchos del día, factores. mira, yo sí creo que lo que decía anteriormente, el tema de la ética en los medicamentos, yo sí creo que viene definido por las cabezas de cada corporación, porque eso permea, ¿no? Y si la cabeza, el director general, el dueño o los accionistas dicen no queremos hacer algo que vaya en contra de la salud, a pesar que pueda ser negocio para nosotros, ¿no? Y no es que vas a desarrollar un medicamento que sea, no, simplemente que lo empiezas a promocionar, como te decía. Hay empresas, y prefiero no decir nombres, que fue muy sonado sus casos, que de repente esos medicamentos milagro, ¿no? Que antes era boca a boca, ¿no? Pero de repente cuando empezaron a salir cierta comunicación en medios masivos y decías, oye, ¿cómo le hace, no? ¿Qué te arreglaba ese medicamento? No, olvídate, o sea, era una cosa que decías, ¿cómo puede? Es como los merolicos, ya sabes, ¿no? Que de repente estás afuera del metro, ¿no? Y te dicen, tómese tal cosa porque entonces le va a ayudar para la gastritis, para el dolor de cabeza, para el dolor de pie, de uña. Impotencia sexual. Impotencia sexual, no, bueno, o sea, por eso el producto maravilla que, Sí, bueno, sí. te lo tomas y te cura todo, ¿no? Un boticario de esos de Yo carne. estoy siendo un poco exagerado en el comentario, pero es cierto. Es ciertas cosas que en su momento muchas de las empresas empezaron a cuestionar de por qué a unos productos sí le dan chance de decir unas cosas y a otros no. Como el ungüento Retin A. Era contra todo. O sea, te cambiaba la piel, te hacía un peeling, pero también te era para mejorar la vista. Y te... Sí, no, por O eso. vitacilina. Antes de irte. Qué buena Hay que medicina. ver medicina, no, mira, y si es Bayer es bueno, ¿no? Y perdón el comercial, ¿no? Pero bueno, fue muchos años y sí creo, ¿no? Fueron de esas comunicaciones que al final del tiempo, bueno, lo que estabas diciendo, ¿no? Es un producto que de alguna forma lo puedes tomar sin ningún, con seguridad. Mejora, mejoral. No, bueno, olvídate, eslogans hay de toda la vida, de todos esos, ¿no? Y ahora me gustaría que orientáramos la plática a qué ha cambiado, ¿no? Es decir, qué prácticas habían antes, que se siguen haciendo, que ya no. Muy buen tema. Vamos a un corte rapidísimo, identificación del programa y volvemos para seguir platicando. Maravilloso. Aún hay más. Decía Rivera. Aún hay más. No te vayas. Aún hay más. Antídoto. Estás escuchando Antídoto. Continuamos. Estamos de vuelta platicando sobre estas ires y venires de la comunicación en Pharma con Rubén Salazar en este lunesito 26 de junio. Pues aquí a gustísimo, aquí platicando con ustedes, mis estimados Jerry y Josh. Qué gusto estar aquí y bueno, sigamos aquí con los temas. Sigamos. Y bueno, yo lo que quería saber es, pues, ¿qué se hacía antes que ahora ya no se estila? Porque las empresas ahora son más responsables, porque ahora son más éticas, porque ahora pues existe otro tipo de sensibilidad contra lo que se puede hacer y qué no. Entonces, ¿qué se hacía antes que ahorita sería una aberración, ¿no? Para todos aquellos gerentes de marca que nos están escuchando o que van a empezar en una farmacéutica o que no sé, que quieren complementar su información, su formación con respecto a esto. ¿Qué se hacía antes que ahora no? ¿Y por qué? Bueno, miren, yo creo que al final del día la industria siempre ha estado regulada. Lo que pasa es que antes, y creo yo, ¿no? La misma autoridad era un poco más laxa. No estoy diciendo que no lo viera, simplemente que a lo mejor no tenía todos los controles necesarios, porque miren, insisto, ya hace muchos años que se hacía. Eso no hay ejemplos, ¿no? Insisto que, no digo que lo hacía una empresa en particular, sino se veía, insisto, ¿no? Dentro del mercado, pues usted está en la misma industria,
eso que te decía, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos ya saben que tienes una cajita de cualquier cosa y tienes como la aleta, ¿no? Bueno, son los, donde lo cierras y lo abres. Ajá. Eso se llaman aletitas, a las aletas. ¿Y qué haces? Sí, ¿no? Insisto, es una mala práctica, ¿eh? Precisamente que hoy en día está mucho más penado. A ver, la parte de arriba del botecito, ¿o cómo? Pues sí, haz de cuenta, cuando tú abres una cajita, pues ya sabes que tienes al final pues 4, o sea, donde lo cierras, es como una cajita, ¿no? Que al final tienes, la aleta es, pues no sé cómo llamarlo. La aleta, sí. Sí, no la sé. aleta, ¿no? O sea, que al final es lo que cierra la cajita de cartón. Entonces, muchas veces hacía desafortunadamente, ¿no? Que los farmacéuticos, la gente que trabajaba en las farmacias, por recomendar el uso, lo que hacían es le quitaban una aletita, la guardaban, porque de alguna forma era como tú justificabas a ciertos laboratorios que tú estás promoviendo el consumo de un medicamento OTC, ojo, no era de prescripción OTC, pero al final tampoco estaba padre, ¿no? Porque de alguna forma lo hacía 100% por negocio, porque acuérdense, en México hay mucha gente que diga, oye, me duele el estómago, ¿qué me da? Y sigue existiendo, ¿eh? O sea, no llegaste ya con una decisión tomada de decir, quiero la marca A o quiero este ingrediente activo A, sino hay gente, insisto, pongámonos en el contexto de poblaciones donde desafortunadamente no tienes tantas opciones como puede ser una ciudad un poco más grandes el hecho de pues asistir con un profesional de la salud, ¿no? Hoy en día también cambió eso, ¿no? Hoy en día tienen doctores en las farmacias, ¿no? Exactamente. Antes no existía eso. Olvídate del doctor en la farmacia, eso no existía. Hoy en día ya hay más alternativas y aparte a un costo muy razonable y con una atención inmediata. Antes la gente decía, bueno, si no tengo lana, pues me tengo que ir al Seguro Social, al ISSSTE, al IMSSTE, bueno, cualquier institución. Y el tema, pues, ¿en qué momento te van a atender? Hay farmacias que no te cobran nada al médico, porque vas a comprar los medicamentos en la farmacia. Es correcto, ¿no? O sea, pero insisto, ¿no? Yo creo que hubo prácticas en el cual, ¿no? Se hacían cosas que no estaban tan bien, pero existían. Y yo sí creo, y que qué bueno, ¿no? Que la FDA a nivel internacional empezó a meterle la mano y a todo el gremio farmacéutico, ¿no? Le jaló la mano como para decir, ¿no? La oreja, decir, señores, ojo, ¿no? O sea, sabemos, es negocio, tienen que hacer profit, sus accionistas, pero no se olvide que están tratando con la salud del paciente o del consumidor en este caso, ¿no? Y lo que decía Jerry también, ¿no? El tema de los congresos, convenciones, claro. Todo eso, llegó un momento que la FDA dijo, industria se acabó. O sea, lo pueden seguir haciendo, pero de una forma mucho más controlada, regulada, y bueno, insisto, ¿no? Yo creo que cualquier médico que asistió hace unos años atrás, ¿no? A este tipo, y ven ahora la diferencia, y creo que sí hay, yo considero que qué bueno que insisto, ¿no? Que eso se mejoró, porque, insisto, es un bien para toda la industria, ¿no? De imagen. Sí, en los tiempos del 2001 que trabajábamos con esta farmacéutica, y también trabajamos con Wyatt, invitábamos a los medios a una comida, y era con alcohol a morir, o sea, una comida que duraba 3-4 horas, y les damos un muy buen regalo a la salida con el press kit, ¿no? Que puede ser un kit de primeros auxilios, pero de piel, con una mochila para viajar, o sea, eran muy buenos regalos. Hoy en día, las farmas te dicen, no, yo no puedo dar una pluma con mi logo, pero una pluma no les puedo dar a los medios. Sí, no, antes era de verdad, o sea... Y te llevaste a unos periodistas a París. Me llevé unos periodistas a París con sus esposas en primera clase, o sea, fue un desastre porque... No, imagínate, yo tengo una tarjeta corporativa American Express de una empresa transnacional y a medio viaje ya no pasaba. Por lo que había gastado en el viaje. Sí, es que eran unos gastos brutales. Sí, eran gastos brutales, sí. ¿no? O sea, yo creo que en su momento fue excesos, insisto, ¿no? O sea, qué bueno que ya cambió. Pero sí, creo que todos, insisto, los que empezamos en esta industria hace muchos años atrás, hemos visto el cambio radical de un farma de hace 20 años a un farma del día de hoy, ¿no? Más ético, más profesional, como todo, ¿no? Siempre va a haber buenos y malos en la película. O sea, aquí no podemos decir que todo es perfecto. No, claro. Ni mucho menos, pero sí creo que ya la parte de comunicación, promoción, incentivos cambió muchísimo y para bien, ¿no? Yo creo que está fregón para nuestros países y para que sigamos en un buen papel, ¿no? Como industria, ¿no? Yo creo que cuando tú estás en las cámaras y participas y escuchas a tu competencia, al final del día, como digo, no nos vemos como competencia. We're partners, ¿no? Somos socios de hacer bien las cosas. Claro. Cada quien hace su negocio, cada quien será más inteligente o no al hacer alguna estrategia, pero al final del día es cómo podemos hacer las cosas mejor, porque, insisto, estamos en el negocio de salud. Y salud, pues, si no tienes salud, no tienes nada, ¿no? O sea, a veces que puedes tener todo el billete sin salud. ¿Qué marcas creen que lo han hecho muy bien? ¿O cuáles no?
Hijo, ahí me pones en complicación porque me va a hacer mi corazoncito, pero no. No, yo de verdad, ahí no me gustaría entrar mucho en ese tema, ¿no? De qué marcas lo han hecho bien, qué marcas lo han hecho mal. O sea, yo creo que al final del día, yo creo que son, para mí, más allá de marcas, son muchas veces, por ejemplo, en la parte de prescripción, medicamentos que de alguna forma son innovadores y que de alguna forma también los pones a un precio accesible. Porque eso es todo un tema, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación, el tema de los precios, que si uno, que si el otro, que si el genérico, que si el intercambio. Bueno, hay muchas definiciones. Pero yo creo que quien lo hace bien es precisamente, ¿no? Quien desarrolla. Y fíjense, ¿no? Ahí les va otra cosa que mucha gente no sabe y mucha gente dice, oye, no, pero ¿por qué son tan caros los medicamentos, no? ¿Por qué los de marca son tan caros? Sí, claro. Si hay otros que te cuestan... Los genéricos, ¿no? Que cuestan un tercio. Los similares. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, la respuesta, que eso es una constante a lo largo del tiempo, es el dinero que se pone en investigación y desarrollo para nuevos productos. Contra el tiempo que te dan para mantener la patente. Exactamente, ¿no? Esa es la super clave, que muchas veces la gente decía, oye, pero ¿por qué voy a pagar esto cuando puedo pagar la mitad? Bueno, está bien, o sea, cada quien su bolsillo, no estoy en contra de eso. Simplemente las farmacéuticas, una parte muy importante, sobre todo las multinacionales, que son las que desarrollan los productos de avanzada, innovadores, pues les tienes que meter mucho billete, ¿no? Mucho billete en inversión y desarrollo, pero que al final del día, pues esa patente caduca y después todo el mundo la puede usar. Pero otras empresas que no son las que desarrollan, pues simplemente lo que hacen, ¿no? Toman lo que ya se desarrolló y lo comercializan de una forma distinta. O sea, para no decir, yo no digo esté bien, esté mal, simplemente es formas distintas de comercializar la parte farma. Pero a veces gastaste $500 millones en una investigación para un medicamento. Y el tiempo que tarda. Y tienes solamente 5 años para recuperarlos. Entonces, esos 5 años vendes el medicamento en un precio súper alto. Tienes que recuperarlo. Las farmacéuticas no son fundaciones. No. Sí. No, y eso a mucha gente le decía, mira, no es que estés tirando tu dinero. Estás contribuyendo. Y suena así a veces la gente, ay, no es cierto, Rubén. No, sí, es claro. Parte de lo que uno invierte estás contribuyendo a que la industria de la salud pues pueda tener medicamentos que vayan acorde a las nuevas enfermedades, a desarrollos o tratamientos más cortos o tratamientos combinados. Bueno, insisto, ¿no? Pero sí creo que hay esa es la parte de por qué, ¿no? O sea, hay una buena inversión en eso y por qué cuestan más unos que otros, ¿no? Y hay investigaciones para enfermedades raras, que es el 0.01% de la población. Entonces una pastilla te cuesta $20,000. Tú ves, ¿no? Por ejemplo, tema de cáncer y tema de otras enfermedades son tratamientos incosteables. O sea, para un mortal, de verdad, o sea, por eso es que tienes que ir, ¿no? A todos los centros de salud para que realmente te puedan dar los medicamentos que los precios, olvídate, salen de cualquier proporción, de cualquier salario normal, ¿no? En Latinoamérica, en Estados Unidos. Entonces ahí es el complemento, ¿no? O sea, pero bueno, miren, es un tema ahí de todos, ¿no? O sea, de que querramos ser cada empresa por lo que le corresponde. Claro. Pues muy interesante. Estamos en la recta final del programa. No me digas. Así que ya se nos acabó el tiempo. Casi. Pero bueno, todavía tenemos 5 minutos y bueno, que tú tienes, bueno, ya una experiencia de más de 20 años en la industria farmacéutica, bueno, en el rubro de marketing, pero bueno, ¿qué consejo darías, ¿no? Después de 20 años por haber estado, a los que inician en esa profesión? Es decir, oye, fíjate en esto o no hagas esto, o esto fue lo importante. Sí, los chavos que se van a dedicar a marketing, pero que les interesa también trabajar en la salud y ¿qué guía, no? ¿Qué consejitos? ¿Cuál es la experiencia más valiosa que te llevaste durante esos más de 20 años de experiencia? Fíjense, yo creo que hay uno, ¿no? Yo creo que el tema del conocimiento, como tú dices, ¿no? Pues lo vas adquiriendo con el tiempo. Para mí hoy en día, y depende del tipo de empresa en la que participen, pero si tienen la fortuna, ¿no? O bueno, en este momento están en alguna empresa que te permita tener experiencias internacionales, no digo para ti, muchas veces, porque obviamente eso lleva tiempo en las organizaciones, pero por ejemplo, no está un marketing global versus o a la par de un marketing local. Lo que fue mi experiencia es que al principio uno pensaba que se las sabía todas, ¿no? O sea, no, yo me sé México, este güey de Estados Unidos que viene a decirme lo que tengo que hacer, o el güey de Europa. Y no, al final del día yo creo que el hecho de saber escuchar y saber aplicar los casos exitosos de otro producto, de una estrategia de comunicación a tu mercado local es importantísimo. ¿Por qué? Porque de alguna forma le estás ahorrando billete a tu empresa. O sea, no tienes que descubrir el hilo negro. Uh-huh. De alguna forma te dicen, mira, aquí hay esto que funcionó y que muchas veces tú dices, no, pero no, ¿cómo puede ser posible? Es muy diferente, es un ejemplo, ¿no? El mexicano al polaco, ¿no?
Habrá cosas que sí, habrá cosas que no. Simplemente es cosa de analizarlas, estudiarlas y ver qué hacer y cómo tropicalizar una experiencia de un caso exitoso en tu país. Y si de alguna forma estás en una empresa más local o nacional, yo lo que siempre he dicho, para hacer comunicación lo más importante es que escuches a tu consumidor y que le hables de la forma que tú quisieras que te hablara. O sea, no te rebusques. O sea, bonito. Que ponte las bonito. orejas de tu Ponte las orejas, ¿no? Sí. Y de alguna forma también, y ahí lo digo como experiencia, ¿no? A veces hay una polémica entre agencias y cliente, ¿no? Sí. Siempre. Entonces el punto es, ¿no? Llevar, si bien la agencia quiere ganar premios, lo cual está muy bien, pero por otro lado tiene que sonar la caja registradora. Entonces, ¿cómo hacer ese balance, ¿no? Entre comunicación, que sea una comunicación efectiva, pero que al final también, ¿no? Tanto la agencia y los creativos tengan su reconocimiento, pero por otro lado, pues tu negocio, que tú eres el encargado, pues lo hagas crecer. Yo creo que por ahí serán 2 puntos ahí importantes que creo que pueden servir a los chavos y que puedan hacer un buen papel, ¿no? Y tener esa experiencia también internacional, eso lo que hacen buenas empresas. Excelente. ¿Algo más que agregar, Jerry? Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, Rubén. Al contrario. Pues él fue Rubén Salazar, especialista en farma, ¿no? Bueno, marketing de farma. Muchas gracias. Y pues bueno, nos vemos aquí todos los lunes a las 10 de la mañana si quieren ver cómo se graba el podcast en Facebook Live de Promo Estéreo. Acá andamos. En la aplicación Spreaker, en los programas de Promo Estéreo nos pueden encontrar ahí también. O si no, Podcast Antídoto también tiene su propio canal en Spotify. Muchas gracias y nos escuchamos y vemos el próximo lunes. Y el próximo lunes no dejen de escucharnos, vamos a seguir hablando de farma, pero ahora sobre el lado de las relaciones públicas. De la agencia. De los medios de comunicación. De Ideas ICM. Exacto. Gracias. 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 Todo aquello que se transmite tiene que tener buena señal y solo pasa por Antídoto. Antídoto es un podcast sobre tendencias en comunicación, las mejores estrategias de relaciones públicas y los retos de la Agenda 2030.